Amigos, mi nombre es Alex Grant y quiero hoy desarrollar el siguiente tema. Estábamos al aire hace un segundo y creo que nos fuimos del aire por un momento, entonces no tengo ningún problema en volver a iniciar. Quiero comentarles que hoy el día que vamos a estar hablando es un tema que me parece sumamente importante. Es un tema inspirado en muchas cosas que a menudo enfrento cuando doy consulta y me doy cuenta que hay muchas personas que esta situación la viven, la enfrentan constantemente. Entonces, estaba hablando de esto hace un instante y no me pesa volver a iniciar porque creo que hay más personas que deben escuchar de eso y por eso voy a animarles a que compartan este tema. El tema de hoy se titula Estoy con alguien en negación. Y quiero hablarles un poco acerca de esto porque me parece que es algo que pasa más a menudo de lo que nos damos cuenta. Lo primero que quiero decirles es que hay un principio bíblico que Jesús solía decir que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Qué quiere decir eso? Que si la verdad tiene la capacidad de hacernos libres, las mentiras tienen la capacidad de hacernos esclavos. Y una persona que está en negación podría ser esclava de una mentira, de una verdad a medias, que los hace o la hace vivir de cierta manera. Por eso es importante que nosotros enfrentemos la verdad y que vivamos del lado de la verdad. Vivir del lado de la verdad no significa vivir agrediéndonos o vivir machacándonos o ser una especie de entrar en alguna práctica masoquista, sino simplemente es poner los pies sobre la tierra, es abrir bien los ojos, es llamar las cosas por su nombre, en lugar de tratar de maquillar la realidad. Yo les he hablado que la sinceridad tiene que ver con el enfrentar la vida sin tapujos, sin maquillaje, sin dobleces. Una de las cosas que tenemos que entender es que la negación es un mecanismo de defensa y los mecanismos de defensa son mecanismos que tiene nuestro sistema mental para tratar de hacer más llevadera una situación dolorosa o una situación difícil. Muchas veces cuando estamos en una situación de dolor empezamos muchas veces se activa este mecanismo como una forma de lidiar con una situación que se nos hace inmanejable. Y por eso es que muchas personas entran en negación como una forma de anestesiar o hacer más llevadero un dolor o una situación, enfrentar una realidad que se les hace difícil de manejar. O mejor dicho, no enfrentarla o maquillarla de alguna forma. Entonces, eso es algo que a cualquiera de nosotros le puede suceder, pero yo comparo esos mecanismos de defensa con una curita o como una bendita, como un band-aid, como algo que ponemos sobre una herida, pero sabemos que ese band-aid es solo una medida, es solo una medida de primeros auxilios, no es una solución permanente y tarde o temprano esa curita se va a desprender porque si la herida es más profunda va a requerir de una atención profesional, una atención médica para poder sanar esa herida. Una de las cosas que necesitamos precisamente para poder enfrentar la realidad y salir de una situación de negación es darnos el permiso de ser vulnerables y de ser auténticos. Porque sin vulnerabilidad y sin autenticidad no hay vínculo. Recordemos que el vínculo es una conexión profunda del alma. Es algo que construimos, no es algo que está dado. Pero nosotros no solamente nos vinculamos con otras personas, sino que también nos vinculamos con nosotros mismos y nos vinculamos con Dios o nuestro poder superior. Y muchas de las personas que están en negación están desvinculadas de sí mismas, están desvinculadas de la realidad, están desvinculadas de tomar conciencia del impacto que sus actos tienen sobre las demás personas. Entonces, esa persona anda como desconectada, anda como con un cable suelto y por ende anda como haciéndole daño a muchas personas. Un ejemplo muy claro de esto es el personaje principal del cuento del caballero de la armadura oxidada, que como estaba encerrado en su armadura, no se daba cuenta de cuando pisaba la cola de los animales que lo acompañaban en su viaje, ni siquiera se daba cuenta que los lastimaba porque estaba desconectado de los demás y desconectado de sí mismo. Eso nos pasa a muchas personas y entonces es muy común que andemos como precisamente por la vida como desconectados y ni dándonos cuenta, como quien está anestesiado y no se da ni cuenta de que va dando tumbos y golpes por doquier, lastimándose a sí mismo y lastimando a otros. Nadie puede aprender por cabeza ajena.
Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros podemos estar sumamente preocupados por alguien que está en negación, pero al final del día, solo esa persona puede tomar conciencia y cambiar su realidad. Recordemos que lo único que podemos controlar es lo que pensamos, lo que sentimos y lo que decidimos hacer. ¿Cuántas personas están, por ejemplo, en una relación con una persona que es agresora, con una persona que es violenta, con una persona que es irrespetuosa, con una persona que es insensible, que no tiene tacto, que no tiene filtro para hablar? ¿Cuántas personas están en una situación abusiva? Y esa persona, cuando se le confronta, dice, no, pero yo no he hecho nada, pero no sé de qué estás hablando. Y esa persona ni siquiera se entera, ni siquiera se da cuenta de el impacto que sus acciones tienen. O de repente, por ejemplo, la persona que dice, qué raro, es que a mí solo me salen hombres perros, solo me salen hombres que son infieles, hombres que son promiscuos. Bueno, pero es que si vos que me estás oyendo hablar hoy, tenés el espíritu de César Millán y vos decís, tengo este afán de domar animales, de amaestrar perros que son rebeldes. Bueno, entonces ese espíritu que te ocupa es el que te hace estar gravitando hacia ese tipo de personas. No estoy justificando el proceder de esos hombres infieles, pero también lo que te estoy diciendo es que también debes revisarte tú a ver si no estás en negación acerca de qué es lo que haces, qué es lo que hay en ti que busca rescatar a ese tipo de hombres y con el afán, según vos, de cambiarlos. Hay personas que tal vez están en relaciones donde, por ejemplo, hay hombres que dicen, es que a mí solo me salen divas, es que solo me salen como princesitas, solo me salen hijas de papi y de mami que quieren, que esperan ser tratadas como con una alfombra roja y quieren que todo les sea hecho y no se hacen responsables de sí mismas. Bueno, pero es que si vos tenés acá en tu cabeza o en tu frente un mensaje que transmites a las demás personas que dice, se recogen o se reciben chicas sin amparo filial, chicas que no han madurado, chicas que nunca se han hecho responsables de su vida, por supuesto que lo que vas a es atraer una guardería, ¿verdad? Entonces, tenemos que también hacernos responsables de nuestros actos y reconocer que se ocupan dos para bailar el tango, por lo cual yo también tengo que salir de mi negación para darme cuenta de qué es lo que yo estoy transmitiendo a mi alrededor, qué es lo que estoy transmitiendo a mi entorno para atraer el tipo de personas que gravitan hacia mí. Si vos sos del tipo de personas que todo el mundo las atropella y todo el mundo les pasa por encima, que en tu trabajo sos siempre la que tiene o el que tiene que asumir todo el trabajo extra, que sos a la persona a la que todo el mundo le pide prestado y no le pagan, si vos sos el tipo de persona a la que en tu familia te toca siempre organizar a ti todas las actividades y si tú no las activas, no las organizas, no hay actividad, entonces vos tenés que decir, bueno, ¿y qué será? ¿Que es que yo no pongo límites? ¿Será que es que yo tengo un espíritu de Salvador o Salvadora, de Mesías, de 911, de Superman, de Mujer Maravilla, de Chavo del 8, que eso es lo que hace es que la gente se aproveche de mí, que se aprovechen, como diría el Chavo, de mi nobleza? Entonces también ahí tienes que salir de la negación de cuál es tu cuota de responsabilidad en todo esto. Algunas personas sienten que deben responsabilizar a otros de su situación o de su condición actual. Entonces dicen, no, es que yo me excedo al tomar porque siempre hace mucho calor, aunque esté nevando, o es porque los demás me presionan, o porque tengo que quedarle bien a los demás, o lo que sea, y no es porque tal vez tenga un problema con la bebida, ¿verdad? Entonces es muy fácil también responsabilizar a otros de mi proceder. Esto, a veces hay personas que lo que hacen también es tomar una situación traumática de su vida y entonces dicen, es que como mis papás se divorciaron, yo actúo de esta forma. O es que como a mí me pasó en mi adolescencia esto o lo otro, entonces por eso yo a mis 30, 40, 50, 60 años sigo actuando de esta otra forma. O es que como una vez tuve un ayayay, como dicen los niños, como me raspé aquí o me caí aquí, entonces por eso es que yo actúo de esta manera. No estamos queriendo minimizar situaciones traumáticas como las de un divorcio o la pérdida de un ser querido o alguna cosa que nos haya marcado profundamente, pero
por otro lado, también tenemos que hacernos responsables de que no podemos construir toda nuestra identidad a partir de un hecho traumático y tener ese trauma como un hecho escogido en nuestra vida para justificar toda nuestra forma de actuar. Eso también es importante porque no podemos tapar el sol con un dedo y tenemos que ser completamente honestos para que esa verdad nos haga libres. Hay quienes piensan, diría una ex jefa mía, que en paz descanse, la señora Diane Swan Wright, me decía que hay personas que ante los problemas siempre piensan en cambiar de trabajo, en cambiar de vehículo, en cambiar de casa, en cambiar su vestimenta o su estilo, pero nunca piensan en cambiar ellos en su interior. Entonces siempre es más fácil pensar en hacer cambios cosméticos o cambios externos, pero no tener que enfrentar mi situación y responsabilizar, es que es por el trabajo, que es que yo estoy mal. Si cambio de trabajo, entonces tal vez todo se va a arreglar. Y puede ser que en efecto hayan cosas en tu trabajo que necesiten cambiar, pero también necesitas revisarte a ti mismo y a ti misma y ver qué cuota de responsabilidad tienes en la situación en la que te encuentras. Una persona en negación puede arrastrar a otros a ese mismo autoengaño si otros o si vos y yo les compramos su opinión o su perspectiva. O sea, a veces puede haber una familia entera, un grupo entero de personas viviendo una negación como colectiva, ¿verdad? Una cosa como una especie de enajenamiento común, como que todos estuvieran hipnotizados y todos viviendo un engaño compartido, como todos arropados en la misma cobija de la mentira y el autoengaño. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque a veces es más fácil vivir en ese engaño que enfrentar la realidad. Y entonces, por evitar el dolor de tener que enfrentar que hay cosas que cambiar, entonces podemos comprar una mentira y tragarnos la pastilla de esa mentira y estar todos juntos compartiendo y convencidos de la misma mentira, ¿verdad? Entonces, qué importante es también no volvernos cómplices del autoengaño en el que se puede encontrar una persona en negación. Nosotros no somos responsables de sacar a la persona de su negación. Y aunque lo deseemos y queramos ayudar con todo nuestro corazón, recordemos que lo único que podemos controlar es lo que pensamos, lo que sentimos y lo que decidimos hacer. Nosotros es todo lo que podemos controlar. Nosotros no podemos, como quien le inserta una llave malla a una persona en la parte de atrás de su cabeza para que esa persona asimile o se le instale una nueva conciencia de su realidad. Lo único que podemos es hablarle con la verdad y tratar de servirle de espejo, pero al final la responsabilidad y la toma de la decisión es de la persona. Vivir nuestra verdad sí puede, a modo de contraste, desafiar la negación del otro. O sea, podemos decirle, mira, entiendo que ese es tu punto de vista, pero yo tengo una perspectiva diferente. O conozco otras personas en la misma situación tuya que lo han manejado de estas otras maneras. Así que hay otras soluciones, hay otras alternativas, hay otras formas de manejo de esta misma situación y tal vez la forma que has elegido no es la única que existe. La negación puede también atraparnos en una especie de sube y baja o de círculo vicioso. Podemos estar allí, ¿verdad?, atrapados como el hámster que corre sobre la rueda creyendo que avanza y está corriendo en el mismo lugar. Entonces, es importante también salir de la negación para no caer en un estancamiento, para no vernos reviviendo una y otra vez el mismo círculo vicioso, viviendo la misma toxicidad, porque necesitamos, sin duda, hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes. Y finalmente, al final del día, cada uno debe decidir si puede y quiere convivir con esa resistencia a enfrentar la realidad. Eso es, al final, cada uno de nosotros construye su realidad, construye su forma de enfrentar la vida, su forma de verla, su forma de asumirla. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros como adultos el hacernos conscientes y responsables de la realidad que estamos construyendo y que estamos sosteniendo. Y si algo queremos que sea diferente, tenemos que empezar a tomar actos y pasos diferentes para tener resultados diferentes. Espero que esto nos ayude a hacer una revisión de conciencia y que también nos ayude a abrir los ojos si es que estamos en relación con una persona que está en negación.
sea nuestra pareja, sea nuestro hermano, nuestra hermana, nuestro papá, nuestra mamá, nuestro tío o tía, un compañero de estudio, de trabajo. Cualquier persona, cualquier dinámica de relación puede ser una que responda a estas características de vivir en negación a una realidad. Y a veces la realidad se nos hace un poco dura, se nos hace un poco difícil de manejar, pero por otro lado, y apelando a la fe y refugiarnos en nuestro Dios y nuestro Señor Salvador, en Jesús, sabemos que de la mano de Él todo lo podemos lograr y todo lo podemos enfrentar, y que vale la pena quitarnos la máscara, quitarnos los taponcitos de los oídos y abrir nuestros sentidos emocionales y espirituales para tomar conciencia de dónde estamos parados, para empezar a hacer las cosas diferentes y tener resultados diferentes. Espero que tengan un día maravilloso. Las personas que deseen contactarme para solicitar citas o tener una sesión, sea individual o de pareja o familiar, pueden hacerlo llamando a los teléfonos 2222-1450 o al 6186-3941. 2222-1450 o al 6186-3941. Saben que este video va a quedar acá en Instagram como bajo mi página como Alex Grant, consejero familiar, y también pueden buscarme en Facebook como Alex Grant, consejero familiar y motivador, y también en mi canal de YouTube como Alex Grant. Se les quiere un montón, tengan un día maravilloso y enfrentar la realidad que nos hace libres. Que tengan un día excelente, se les quiere. Chao.